están? El día de hoy vamos a ver el primer ejercicio de integrales con fracciones parciales y veremos el tercer caso. ¿Y en qué consiste el tercer caso? A ver, cuando obtenemos factores lineales y cuadráticos irreducibles y ninguno se repite, entonces quiere decir que estamos hablando del tercer caso. Para ello pueden observar que tenemos nuestro primer ejercicio. Tenemos la integral de 2x cubo menos 4x menos 8 dividido entre x por x menos 1 por x al cuadrado más 4 por diferencial de x. A ver, en este primer ejercicio podemos observar que sí se va a aplicar el tercer caso. ¿Por qué? Porque el tercer factor podemos observar que es cuadrático y reducible. Quiere decir que ya no se puede factorizar. ¿Ok? Entonces, como les decía, en este primer ejercicio sí se va a aplicar el tercer caso. Entonces decimos por acá, esto va a ser igual al integral de a sobre el primer factor, que es x, más b dividido entre el segundo factor, que sería x menos 1. X menos 1. Ahora, más la tercera fracción sería la siguiente. Miren, en el denominador se va a colocar el tercer factor, que es x al cuadrado más 4. X al cuadrado más 4. Y en el numerador se va a colocar un grado menor que el denominador, es decir, cx más d. La tercera fracción sería cx más d dividido entre x al cuadrado más 4. Y no olviden que todo eso debemos multiplicar por diferencial de x. Ahora ustedes saben que vamos a igualar los integrandos. Es decir, 2x cubo menos 4x menos 8 dividido entre x por x menos 1 por x al cuadrado más 4. Y eso es igual a sobre x más b dividido entre x menos 1. X menos 1 más cx más d dividido entre x al cuadrado más 4. Muy bien. Y esto me va a quedar 2x cubo menos 4x menos 8. Y esto va a estar dividido entre x por x menos 1 por x al cuadrado más 4. Ahora, esto va a ser igual. El mínimo común múltiplo de estos tres denominadores sería el producto de los tres factores. Es decir, en el denominador me va a quedar x por x menos 1 por x al cuadrado más 4. Muy bien. Ahora simplemente vamos a resolver. X por x menos 1 por x al cuadrado más 4 dividido entre x me va a quedar x menos 1 por x al cuadrado más 4. Y eso lo debemos multiplicar por a. Es decir, me va a quedar a por x menos 1 por x al cuadrado más 4. Más x por x menos 1 por x al cuadrado más 4 dividido entre x menos 1 me queda x por x al cuadrado más 4. Y eso lo debemos multiplicar por b. Es decir, me va a quedar de la siguiente manera. b por x al cuadrado más 4. Más, decimos, x por x menos 1 por x al cuadrado más 4 dividido entre x al cuadrado más 4 me queda x por x menos 1. Y eso lo debemos multiplicar por cx más d. Es decir, me va a quedar cx más d multiplicado por x y multiplicado por x menos 1. Muy bien. Ahora podemos observar que los denominadores son iguales, por esa razón se va a igualar los numeradores. Me va a quedar 2x cubo menos 4x menos 8 es igual a por x menos 1 por x al cuadrado más 4 más b por x al cuadrado más 4 más cx más d
por x menos 1, por x menos 1. Ahora vamos a continuar utilizando el método práctico. Ustedes saben que en primer lugar se debe hallar los puntos críticos. El primer punto crítico sería x igual a 0. El segundo punto crítico sería x igual a 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Decimos, cuando x es igual a 0, reemplazamos y solo me va a quedar menos 8. Menos 8. Entonces decimos, cuando x es igual a 0, reemplazamos y si se dan cuenta, se va a cancelar, ya que se va a hacer 0. Entonces solo nos queda reemplazar acá. Decimos 0 menos 1, menos 1 por 0 al cuadrado, 0 más 4 me da 4. Es decir, me va a quedar menos 1 por 4, que eso es menos 4. Y debemos multiplicarlo por a. Es decir, me va a quedar menos 4a. Entonces ya tenemos el valor de a, que es 2. Ahora por acá decimos, cuando x es igual a 1, vamos a reemplazar. Decimos 1 al cubo, 1. Y 2 por 1 me da 2. Menos 4 por 1 me da menos 4. Es decir, me va a quedar 2 menos 4 menos 8. Y 2 menos 4 me da menos 2. Y menos 8 me da menos 10, ¿verdad? Menos 10. Y eso es igual. Cuando x es igual a 1, podemos observar que acá se va a simplificar y acá se va a simplificar. Entonces solo nos queda reemplazar acá. Me va a quedar 1 por 1 al cuadrado, 1, más 4 me da 5. Y 5 por 1, 5. Y multiplicado por b, 5b. Entonces ya tenemos el valor de b. b es igual a menos 2. Entonces, gracias a los puntos críticos, nosotros hemos hallado los valores de las constantes a y b. Ahora, pero si se dan cuenta, nos falta dos constantes más. Nosotros podemos seguir dándole a x cualquier otro valor y formaríamos un sistema de ecuaciones. Y eso va a ser un poco más extenso la solución de este primer ejercicio. Ahora vamos a hallar las constantes c y d. Observen, miren. Al momento de analizar este polinomio del lado derecho, miren, al momento de agrupar todos los coeficientes que contengan variable cúbica y al momento de sumar todos esos coeficientes, ¿a qué lo vamos a igualar? A 2, ya que el 2 contiene una variable cúbica. Entonces decimos, acá no es necesario resolver todo este polinomio. A simple vista podemos visualizar los coeficientes con variable cúbica, ¿verdad? Entonces acá decimos a por x, ax, por x al cuadrado, ax cubo. Entonces tenemos un coeficiente con variable cúbica, que es el a. Entonces decimos a más. Acá podemos observar que también vamos a tener un coeficiente con variable cúbica. Miren, b por x, bx, bx por x al cuadrado me queda bx cubo. Tenemos un coeficiente con variable cúbica. Entonces decimos a más b. Ahora, cx, acá podemos observar que también vamos a tener un coeficiente con variable cúbica. ¿Por qué? Cx por x, cx al cuadrado, por x, cx cubo, es decir, más c, ¿verdad? Ahora, no se vayan a equivocar porque d no está involucrado con variable cúbica, está involucrado con variable cuadrática. Y entonces acá solo estamos agrupando todos los coeficientes que contengan variable cúbica. Muy bien. Entonces, ¿a qué lo vamos a igualar a eso? A 2. Entonces, si observamos, tenemos las constantes a y b, ¿verdad? Tenemos las constantes a y b. Entonces, reemplazamos. A es 2 y b menos 2. Entonces, 2 menos 2 es 0. Entonces, rápidamente podemos decir que c es igual a 2. Y rápidamente hemos hallado la constante c, pero nos falta hallar la constante d. Y tenemos que agrupar, pero que d esté involucrado, ¿ok? Que d esté involucrado. Por ejemplo, podemos agrupar todos los coeficientes que contengan variable cuadrática, o lineal.
pero nosotros vamos a agrupar todos los coeficientes que contengan variable lineal, ya que eso lo vamos a igualar a menos 4, ¿ok? Entonces por acá decimos, agrupamos todos los coeficientes que contengan variable lineal. Acá observemos, a por x, ax. Por 4 me va a quedar 4ax. Y observamos que sí tenemos un coeficiente con variable lineal, que es 4a. Más, a ver, acá observamos y también podemos visualizar que tenemos un coeficiente con variable lineal. B por x, bx. Por 4 me queda 4bx, es decir, más 4b. Muy bien. Ahora acá también podemos visualizar que D está involucrado con un coeficiente lineal, que D por x, dx, menos 1, menos dx, es decir, menos d. Menos d. ¿Y eso a qué lo vamos a igualar? A menos 4. A menos 4, muy bien. Pero si se dan cuenta, tenemos los valores de A y tenemos los valores de B. ¿Cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? Menos 2. Entonces, 4 por A, pero A vale 2, o sea, 4 por 2, 8. Y 4 por menos 2 me da menos 8, es decir, 8 menos 8, 0. Me va a quedar menos D igual a menos 4. Entonces, por lo tanto, ya tenemos el valor de D, que es 4. Y rápidamente, simplemente analizando el polinomio del lado del lado derecho, hemos encontrado las constantes A, B, C y D. Entonces voy a borrar este espacio para simplemente colocar las respuestas de las constantes. Ahora solo nos queda reemplazar las constantes que hemos hallado en la integral. Tenemos, esto va a ser igual al integral de A sobre X, pero ¿cuánto vale A? 2. 2 dividido entre X por diferencial de X, más el integral de B dividido entre X menos 1, pero ¿cuánto vale B? Menos 2. Menos 2 dividido entre x menos 1, muy bien, por diferencial de x, más el integral de cx más d, pero ¿cuánto vale c? 2, multiplicado por x, 2x, 2x, más d, pero ¿cuánto vale d? ¿Cuánto vale d? 4, más 4, y eso está dividido entre x al cuadrado más 4, x al cuadrado más 4. Por diferencial de x. Muy bien. Ahora nosotros sabemos que el 2, por ser una constante, va a pasar a multiplicar al integral. Es decir, me va a quedar 2 por el integral de diferencial de x dividido entre x. Y eso sabemos que es logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. 2 por el logaritmo natural de x. Ahora, el menos 2, como es una constante, va a pasar a multiplicar al integral. Es decir, me va a quedar menos 2 por el logaritmo natural de x menos 1. Ahora, acá tenemos la integral de 2x más 4 dividido entre x al cuadrado más 4 por diferencial de x, que lo vamos a separar en dos integrales. Observen, tenemos la integral de 2x más 4 dividido entre x al cuadrado más 4, ¿verdad? Por diferencial de x. Y esto es igual al integral de 2x dividido entre x al cuadrado más 4 por diferencial de x, más el integral de 4 dividido entre x al cuadrado más 4 por diferencial de x. Muy bien. Ahora, como pueden observar, al momento de hacer una sustitución, es decir, un cambio de variable, si u decimos que es x al cuadrado más 4, la derivada sería 2x. Justamente sería la integral de du dividido entre u. Y eso sabemos que es logaritmo natural de u. Pero como habíamos hecho un cambio de variable, ¿quién era u? X al cuadrado más 4. Es decir, me va a quedar logaritmo natural de x al cuadrado más 4. Muy bien. Ahora acá tenemos más el integral de 4 dividido entre x al cuadrado más 4. Para seguir resolviendo les quiero explicar una fórmula básica de integrales. Si tenemos la integral de diferencial de x dividido entre x al cuadrado más
a al cuadrado. Eso va a ser igual a 1 sobre a por el arco tangente de x dividido entre a. De x dividido entre a, ¿ok? Son fórmulas básicas que ustedes deben saber para resolver la integral de 4 dividido entre x al cuadrado más 4 por diferencial de x. A ver, nosotros sabemos que el 4 va a pasar a multiplicar al integral, ¿verdad? Por ser una constante. Es decir, me va a quedar más 4 por el integral de diferencial de x dividido entre x al cuadrado más 4. Y eso, la integral de diferencial de x dividido entre x al cuadrado más 4, sabemos que el 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. Entonces me va a quedar por acá logaritmo natural de x al cuadrado más 4, de x al cuadrado más 4, más 4 por un medio, ¿verdad? Porque el 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. 1 sobre 2, es decir, 1 sobre 2 por el arco tangente ¿de quién? De x medios, ¿verdad? De x medios. Y eso sería, bueno, acá podemos simplificar, ¿verdad? Me quedaría logaritmo natural de x al cuadrado más 4. Mitad, podemos, eso es decir, 2 por el, perdón, acá más 2 por el arco tangente de x medios. Es decir, la integral de diferencial de x dividido entre x al cuadrado más 4 es el arco tangente, 2 por el arco tangente de x medios, ¿ok? Entonces vamos a borrar esta parte para colocar y decimos, la integral de 2x más 4 dividido entre x al cuadrado más 4 es más logaritmo natural de x al cuadrado más 4 más 2 por el arco tangente de x medios más la constante de integración. Ahora, pero acá la respuesta lo pueden encontrar de esta manera o si no expresado de esta manera. Miren acá, el 2 puede pasar como exponente del número de logaritmo, es decir, logaritmo natural de x al cuadrado, ¿verdad? Ahora, menos logaritmo natural de x menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque recuerden que el 2 va a pasar como exponente del número de logaritmo, ¿ok? Y acá me va a quedar más logaritmo natural de x al cuadrado más 4 más 2 por el arco tangente de x medios más la constante de integración. Y eso sería la respuesta a este primer ejercicio utilizando el tercer caso. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle un like, suscribirse a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Bye.